¿Me indica, por favor? Buenas noches. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, posgrado en Pedagogía, Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, Universidad Rosario Castellanos y la Red de Investigación en Lenguas y Lenguajes en Educación Plurilingüe y Comunitaria presentan segunda temporada, Seminario Didáctica de la Lengua. La lengua, ventana al mundo en comunidad y con la vida. La doctora Perdón, disculpen, es que pensé que ya había terminado la cortinilla. Una disculpa. Entonces, perdón, nuevamente comento, nos acompaña esta noche la doctora Ixra de la Cruz Hernández. Me permito leer su ficha curricular. Ella estudió el doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán. Ella es maestra en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, Flaxo. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es docente en la Universidad Industrial de Santander en Colombia y ha sido docente en la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Pontificia Bolivariana. Dirige la línea de investigación, políticas lingüísticas e interculturalidad del Semillero Estudios del Discurso Público. Entre sus publicaciones se encuentran Historia y Situación Actual de la Educación Intercultural en México 2017, Currículo Inclusivo, Vinculación con la Comunidad en la UIM 2018, La Perspectiva Glotopolítica para la Formación de Profesores de Lenguas del 2019, Retos al Currículo Intercultural y Plurilingüe en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial Santander, Colombia, 2019. Sus intereses temáticos abordan las lenguas nativas de Colombia, la glotopolítica y la política lingüística, educación superior intercultural y la vinculación con las comunidades. Principalmente le interesa trabajar por los lazos que unen a las comunidades. Esta es nuestra docente que el día de hoy nos acompaña. Por favor, adelante, doctora, le damos la más cordial bienvenida y adelante con su exposición. Hola, bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Creo que ahí sí ya me están escuchando. Me da mucho gusto porque veo que hay mucha gente que está conectada y yo soy de la estudié en la Universidad del Estado de México, Autónoma del Estado de México. Veo compañeras y colegas y compañeros de las universidades interculturales y pues bueno, eso me da mucho gusto que estemos conectados. Por ahí también vi a gente de Colombia conectada. Pues bueno, ojalá que podamos entablar un lazo. Y bueno, aquí ya es muy tarde, no sé, también allá, ¿no? Ya son las 9, ¿no? Espero no dormirlos y ir rapidito para que podamos intercambiar más bien. No sé si pueda presentar algo, no sé si tengo eh, el permiso para hacerlo. Si alguien me indica, no. Sí, 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 sí lo claro que puede. tiene. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, entonces voy a presentarles, sí, algunos cambios y avances que hemos realizado en la Universidad Industrial de Santander. Esta universidad está en Bucaramanga, que es parte del nororiente de Colombia.
ya pegadito a Venezuela o cerca de Venezuela. Eh, y a esta escuela de idiomas yo llegué en el año 2017. Llegué de México, de trabajar en la Universidad Intercultural del Estado de México. En la Universidad Intercultural del Estado de México, como bien saben varios colegas, yo tenía adelantado un proceso de trabajo de vinculación con las comunidades y estaba aprendiendo la lengua ñatro. Mis abuelos son hablantes de la lengua ñatro, otomí o ñañú, y bueno, pues yo me interesé por una lengua nativa de México también. Entonces, bueno, hubo ahí como varios procesos de sensibilización previos a que yo me interesara mucho más en las lenguas. Si bien no son procesos que he terminado o que he concluido, son procesos que me han acompañado desde pequeña, ¿sí? Mis abuelos fueron hablantes, de lengua indígena hasta su muerte, y bueno, pues eso todo el tiempo me interpelaba, aunque yo no crecí eh, pues tan cerquita de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, la glotopolítica y su aplicación en la Escuela de Idiomas de la UIS. Vamos a ver qué es esto de la glotopolítica. Dividí de esta forma la presentación. Primero les voy a hablar un poco de la enseñanza de las lenguas en Colombia, después de la perspectiva de glotopolítica y las acciones puntuales que hemos tomado, después de las proyecciones estratégicas que hemos pensado y bueno, voy a concluir. Entonces, ¿qué significa hablar de la enseñanza de lenguas en Colombia? Hablar de la enseñanza de lenguas en Colombia implica abordar temas de política lingüística, temas de política, de currículo escolar, de planificación lingüística y enseñanza y aprendizaje en diversos contextos. Con contextos me refiero a contextos que conocemos como contextos convencionales y otro tipo de contextos. Ajá, pueden ser rurales, pueden ser eh, contextos dentro de territorios indígenas, etcétera. Abordajes lingüísticos en Colombia. También implica hablar de los abordajes lingüísticos en Colombia. Cisneros y Maecha han encontrado en los estudios que ya han realizado unos temas principales que se han abordado para hablar de enseñanza de las lenguas. Por un lado, tenemos los estudios descriptivos de la lengua española, que principalmente los ha desarrollado el Instituto Caricuervo. Por otro lado, tenemos estudios dialectológicos con Lozano, Montes, estudios etnolingüísticos con González de Pérez, Patiño Trillos, Rodríguez y otros, y los estudios discursivos con Pardo y Soler. ¿Qué más implica hablar de diferentes modelos educativos? Ajá, la enseñanza en Colombia es un poco parecida en modelos a la enseñanza a los modelos que tenemos en México. Sin embargo, aquí ha habido algunos avances significativos y que han sido motivados sobre todo por la organización de las comunidades indígenas en sus territorios. También han atravesado por el proceso de educación, han atravesado por el proceso de educación intercultural bilingüe. Hay procesos que se pueden parecer con sus acentos, ¿no? En cada país. Y también implica preguntarnos esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos políticos y los desafíos lingüísticos que conlleva la implementación de programas estatales sobre la enseñanza, aprendizaje de la lengua materna, las lenguas extranjeras y las lenguas nativas, siempre pensando en todos los contextos de Colombia? Colombia es uno de los países, tengo que mencionar esto, de los países más diversos lingüísticamente y de pueblos étnicos de América, junto con nuestro país también, ¿no? México. Entonces es uno de los países con más lenguas. ¿Cuántas lenguas hay en Colombia? 70 lenguas. 70 lenguas vivas, pero algunas a punto de extinguirse, ¿no? O varias con amenaza de extinción, porque hay una, por ejemplo, que tiene pues un hablante, situación que también vivimos en México, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para que se den una idea de la diversidad lingüística y cerca de 80 pueblos y más, porque algunos todavía no han sido contabilizados, ajá, en Colombia. Bueno. Ay, perdón, creo que me salí. En Colombia, la enseñanza de las lenguas y la planificación política ha implicado, entre otras cosas, enseñar el español como lengua única hasta los 70 que aparece esta propuesta de etnoeducación. Ajá. Hasta ese momento, igual que en otros países, se promovió un ideal republicano y nacionalista en un país altamente diverso. ¿Qué más ha implicado la política y la planificación lingüística? Cuestionarnos sobre por qué se excluye o incluye a las lenguas nativas dentro de los currículos y en la vida cotidiana.
en algunos modelos de educación. Y aquí vamos a encontrar que hay una negativa a aceptar la pluralidad lingüística y étnica, a pesar de que ya haya una ley, perdón, que protege las lenguas nativas de Colombia, a pesar de que haya algunas comunidades que hayan promovido la organización y que hayan promovido de alguna forma políticas dentro de los territorios, sigue habiendo una exclusión fuerte de las lenguas nativas en los currículos. ¿Mm? Y en la vida cotidiana, porque la mayoría de la televisión, la radio y demás, pues está hecha en la lengua hegemónica, que es el español. Eventos y acuerdos, ¿qué más implica? Eventos y acuerdos cruciales para cambiar la lógica de la política de planificación lingüística. Para el caso de México también tenemos estos eventos, ¿no? Congreso de Pátzcuaro, las orientaciones de la UNESCO, en el 51, la reunión de expertos sobre etnocidio y etnodesarrollo de la UNESCO en San José de Costa Rica del 81 y el convenio 169 de la OIT del 89. Entonces, ha habido una promoción en el ámbito internacional y una promoción en el ámbito local y regional dentro de este país para promover cada vez más pues la protección de las lenguas nativas y la difusión, aunque no siempre se ha llegado a término, ¿verdad? ¿Qué más implica? Su impulso, el impulso de un bilingüismo limitado hasta nuestros días. Entonces nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta, que en el transcurrir de la formulación de política lingüística en Colombia ha habido unas geoestrategias y depende de estas geoestrategias y de estas geopolíticas es que se han adelantado políticas y planificación de acuerdo a los tratos que se tienen con ciertos países. Entonces, en la historia de Colombia hubo un momento en el que se enseñó como una lengua extranjera fuertemente el italiano, luego el francés y hoy en día pues el inglés. Entonces, este impulso del bilingüismo está limitado solamente al inglés como una lengua, otra lengua, ¿no? Y además es una lengua extranjera. Poco se han visibilizado las contiendas y luchas por la palabra. Cada vez más hay trabajos de estudiantes de maestría, doctorado, de estudiantes de pregrado, libros, investigaciones sobre estas contiendas y luchas por la palabra, pero todavía no, muchas, digamos, todavía no son vistas, ¿no? Porque muchas son de territorio y pareciera que ahí están solamente. ¿Qué es la perspectiva glotopolítica? La glotopolítica es el estudio de las intervenciones en el espacio del lenguaje, entendidas estas intervenciones en un sentido amplio, ya que pueden ser planificadas, explícitas, voluntarias, generadas por agentes colectivos o individuales que podemos identificar o producidas espontáneamente sin mediadores claramente identificables. Entonces, hasta aquí podemos ver que la glotopolítica estudia intervenciones en el espacio del lenguaje que sean planificadas o sean espontáneas y donde a veces no identificamos plenamente o claramente a los agentes que las promueven. Estos agentes a su vez pueden ser colectivos o individuales. Estas intervenciones se ejercen tanto sobre las lenguas, sobre sus variedades y registros, como sobre los discursos o las diversas articulaciones de lo verbal con otros sistemas semióticos. Entonces a la glotopolítica le interesa todo lo que esté por escrito discursivamente, pero todo lo que también no aparezca en el discurso, todo lo que pueda tener una relación verbal con otros sistemas semióticos, imágenes, símbolos, pinturas, todo lo que se nos puede, películas, todo lo que pueda venir a su mente que implique una cuestión semiótica también. ¿Ja? La glotopolítica trabaja de la mano de la sociolingüística y de la sociología del lenguaje, que son dos grandes líneas de la lingüística y disciplinas que nosotros conocemos, ¿no? Sin embargo, la glotopolítica tiene una particularidad, que observa y ve todo el tiempo la relación entre la política, lo político y el lenguaje. ¿Ah? ¿Qué pregunta se hace, por ejemplo, en la glotopolítica? ¿Cuáles son las implicaciones educativas de la relación entre lenguaje y poder? Pensando todo el tiempo en esta formación de docentes, ¿verdad? Si revisaron el capítulo, se darán cuenta que nuestros pregrados son para formación o para formarnos en la docencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones educativas de la relación entre el lenguaje y poder?
¿Qué recursos analíticos brinda la perspectiva glotopolítica para enseñar lenguas desde una mirada crítica? ¿Qué principios de acción o praxis y ejecución condicionan la enseñanza crítica de las lenguas? Como ya lo dije, la glotopolítica va de la mano, en todo caso, es un enfoque que retoma la sociolingüística y de la sociología del lenguaje desde un enfoque crítico, político y discursivo. Se concentra en el análisis de las intervenciones, las variedades ejercidas sobre la lengua que presentan dimensiones políticas. Todo el tiempo está mirando la dimensión política, no solo la relación entre la lengua y la estructura social, no solo la relación entre la lengua y las variantes o las variedades lingüísticas, sino la lengua y la dimensión política que pueda haber imbricada o implicada en algunos casos, en algunas escenas glotopolíticas. Para el caso de la enseñanza de lenguas y de la formación de docentes, las ideologías lingüísticas orientan las decisiones pedagógicas y en particular las relaciones. Coloco esto porque si se dieron cuenta el capítulo que quedó para la lectura se enfoca principalmente en estos actores, en los futuros estudiantes, en los futuros docentes, ¿no? Que se están formando ahora mismo en la escuela de idiomas. ¿Qué podemos mirar? ¿Qué podemos estudiar e investigar con la glotopolítica? Desigualdades discursivas, el derecho a la palabra, ¿no? Las desigualdades que generan o se generan en diversos contextos, en diversos espacios. Podemos analizar los discursos metalingüísticos que bajo diferentes condiciones ideológicas y materiales producen y modifican representaciones sociolingüísticas políticamente relevantes. Por ejemplo, con respecto a esto de discursos metalingüísticos, podemos ir al diccionario de la RAE y podemos buscar qué significa, cuál es el significado de femenino y masculino. Y vamos a ver que ya hay unas representaciones sociolingüísticas que producen y modifican no solamente lo lingüístico, sino a los sujetos a los que está nombrando, ¿no? Como lo femenino y como lo masculino. O en su momento la palabra gitano, ¿no? O en su momento la palabra puta, o en su momento, entonces hay varios discursos de lo metalingüístico que generan estas representaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos investigar también con la glotopolítica o analizar ideologías lingüísticas, ajá, que también generan representaciones sociolingüísticas? ¿Qué podemos analizar? Las políticas lingüísticas que dependen de la orientación geopolítica e ideológica de los proyectos gubernamentales en turno. ¿Por qué? Porque ya dijimos que mira en todo momento la dimensión política. Podemos analizar la estratificación lingüística, el bilingüismo elitista, los conflictos lingüísticos, el lingüicismo. ¿Qué acciones hemos tomado entonces en la universidad, en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander? Primero, hemos reconocido que cada espacio donde ocurren procesos de enseñanza-aprendizaje por fuera y por dentro del aula son espacios diversos e interculturales. Esta palabrita que aparece, ajá, también para América Latina, la interculturalidad, pues tiene muchas acepciones y tiene muchos acentos. Tiene acentos norteamericanos, tiene acentos europeos y tiene acentos latinoamericanos. Entonces, lo que nosotros analizamos es primero el acento latinoamericano de la interculturalidad, dónde tiene su mirada la interculturalidad en América Latina y luego cómo esta interculturalidad se relaciona con los otros acentos de la interculturalidad desde una mirada crítica. Y entonces nos damos cuenta que siempre, aunque no lo hayamos dicho antes, hemos sido interculturales, analizando previamente también el proceso de multiculturalismo y cómo es que llegamos del multiculturalismo a la interculturalidad. Entonces analizamos cómo es que dentro de nuestro salón nosotros somos un mar de sujetos, de gotitas de diferentes procedencias, ¿no? Y que nos comunicamos y que guardamos ciertos códigos para entendernos. Entonces, partimos de ahí, de la diversidad, de la diferencia y de la desigualdad, para reconocernos en un plano intercultural. Trabajamos con diversas comunidades de hablantes. Entonces, por ejemplo, reconocemos que hay hablas o que las podemos denominar como hablas, el hablañera, ¿no? El hablañera, los hablantes que vienen de diferentes zonas, los compañeros que vienen de la costa, los compañeros que vienen del sur de Colombia, los compañeros que vienen del nororiente, los compañeros que vienen del este, etc.
Creamos el grupo de investigación, formamos parte del grupo de investigación Glota y creamos el Semillero de Estudios del Discurso Público, en el que una de las líneas es interculturalidad y plurilingüismo, y pues la dirijo yo. Y ahí, en la creación de semilleros, hemos trabajado con estudiantes interesados en diferentes temas que tienen relación con la lingüística, pero también con la literatura. Hay estudiantes de ambas carreras. En la escuela donde yo trabajo está la licenciatura en literatura y lengua castellana y la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Tenemos estudiantes de ambas carreras y hay estudiantes que se han graduado ya con investigaciones que retoman este enfoque glotopolítico y otros, ¿no? Sociolingüística, crítica, sociología del lenguaje, entre otras, ¿no? Y hacemos también estos cruces con disciplinas y otras áreas, la política, la sociología, la psicología, etcétera, y otras. Se adelantó la reforma curricular en el año 2017, antes de que yo llegara, yo llegué en el 2018, y en esta reforma curricular se incluyeron asignaturas que eh, tenían como de base la propuesta de formar a futuros docentes desde una mirada intercultural. Sin embargo, esta reforma del 2017 tenía fuertemente una mirada intercultural enmarcada en la Unión Europea, en la propuesta de la Unión Europea de la interculturalidad. Pero aún así, aunque estaba enmarcada solamente en este acento de la interculturalidad, se lograron se logró aprobar la creación de algunas asignaturas que comenzaron un abordaje más crítico desde la lingüística. Por ejemplo, se añadió la asignatura de lengua de señas, la asignatura de lenguas nativas. Primero la di yo, la impartí yo, y después, en el año 2019, se contrató a la profesora Mariela Pujimo y Jaramejoy, profesora egresada de esta escuela, profesora indígena, profesora hablante de la lengua inga, y se cambió el nombre a lenguas nativas con énfasis en lengua inca. Y eso fue así dar un paso agigantado, ¿no? Se añadió también la asignatura de discapacidad visual en el aula y esa asignatura la impartía una profesora con discapacidad visual, la asignatura de políticas lingüísticas, la asignatura de literatura colonial y oralituras, la asignatura de plurilingüismo e interculturalidad como una asignatura obligatoria y la asignatura de pedagogía para la inclusión y análisis crítico del discurso. En todas estas asignaturas, de alguna forma, hemos intentado abordar la interculturalidad crítica, la sociología, eh, la sociolingüística crítica, la sociología del lenguaje y implementado el enfoque glotopolítico. Se ha introducido bibliografía de glotopolítica para la licenciatura de literatura y lengua castellana y otras fuentes orales y visuales que dentro del canon de la literatura o dentro del canon de la lingüística pareciera que no son aceptadas, ¿verdad? Pero también las hemos añadido justamente para generar esos primeros intercambios, ¿no? Y generar esas primeras sensibilizaciones de otras textualidades posibles y que existen además, ¿no? Eh, Hemos abordado el tema de etnografía lingüística, que lo ha trabajado eh, fuertemente la investigadora Virginia Zavala, que es una investigadora peruana, eh, con la intención de que los futuros profesores y docentes, y también los profesores que estamos actualmente como docentes en la escuela, podamos generar otras formas de investigación y abordar otros métodos, ¿no? En este caso, el cruce pues con la antropología. Y hemos generado ejercicios de análisis con el enfoque glotopolítico en el abordaje de los núcleos temáticos. ¿Qué abordamos en estos núcleos temáticos? Cuestionamos los rótulos como lenguas mayoritarias, lenguas minoritarias, abordamos variables sociolingüísticas sobre clase y estratificación, los procesos migratorios con sus efectos en las lenguas, la ideología lingüística, la regulación del lenguaje local, nacional e internacional y las polisemias de la interculturalidad. ¿Cuáles son las proyecciones? Tenemos proyecciones, por ejemplo, como creación de semilleros de investigación que sigan abordando las temáticas desde esta mirada crítica y que puedan implementar también algunos enfoques como el enfoque glotopolítico. Hay otros semilleros que ya están trabajando también con esto, unos semilleros del área de inglés, y profesores también de inglés que ya están pues trabajando también con la perspectiva.
Obviamente no es una perspectiva con la que nos estemos casando, porque sabemos que hay muchas perspectivas, pero es una perspectiva que nos está permitiendo cuestionar estas dimensiones políticas que estaban o que subyacen ahí, ¿verdad?, a los lenguajes y esas pugnas por la palabra que posiblemente antes no se estaban abordando y haciendo visibles. Pretendemos que se generen otras reformas curriculares para seguir generando otras asignaturas, como las que ya mencioné. Pretendemos que la extensión del enfoque se añada también a la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y a otras asignaturas. Promovemos la investigación colaborativa con diferentes actores de las comunidades y pueblos étnicos de Colombia y con otras instituciones, universidades u organizaciones que se dediquen a la documentación, preservación y difusión de la diversidad étnica y lingüística de Colombia. En este caso, por ejemplo, podemos decir que la contratación de la profesora Mariela ha sido clave, porque además, dentro de la universidad tenemos algo que se constituyó como el Cabildo de Estudiantes Indígenas de la Universidad Industrial de Santander. Estudiantes que en su mayoría son ingas, pero también hay estudiantes guayú, también hay estudiantes embera, y esto puede generar, porque ellos también tienen sus formas de trabajo, sus propuestas de investigación, que haya una mayor vinculación. Sin embargo, bueno, después la profesora se fue y ahora parece que va a volver, ojalá que vuelva, para que estos procesos que veníamos adelantando un pasito a la vez, como incluir la palabra inga en lenguas nativas, ¿no?, en la asignatura de lenguas nativas, puedan seguir sucediendo. El trabajo de documentación de lenguas y otros temas que problematicen la imbricación entre lenguaje, lenguas y la política, y el trabajo colaborativo con el Cabildo Indígena Universitario UIS. Esto como proyecciones. Bueno, yo lo denominé conclusiones en la organización de la presentación, pero después dije, no, no pueden ser conclusiones porque son trabajos que seguimos adelantando y que nos siguen generando pues más trabajo. Entonces, puse esta imagen a propósito de que no podemos retornar si ya abordamos este enfoque y estamos viendo situaciones que subyacen a las lenguas y que tienen que ver con dimensiones políticas. Entonces, a manera de reflexión, la glotopolítica traduce la intuición de muchos profesores de lengua que abordan la dimensión política dentro de sus clases, ideologías, poder, resistencia, conflicto, cuando enseñan a enseñar las lenguas. La glotopolítica nos lleva a preguntarnos sobre qué alternativas tienen los hablantes y sus comunidades para ejercer resistencia contra las prácticas que producen o reproducen las desigualdades en las lenguas. Y es una pregunta que no puede faltar en ninguna de nuestras clases, porque es la pregunta que nos lleva a ver estas formas de resistencia que han ido agrietando los diferentes sistemas y que están vivas esas prácticas, que están vivas esas formas de organización. Nos permite nuevos discursos y nuevas prácticas ciudadanas, reflexivas y comprometidas con la defensa del derecho a la palabra en diferentes comunidades de hablantes. Nos permite reflexionar sobre la relación entre la historia de las lenguas, las ciencias del lenguaje y los instrumentos lingüísticos. Entonces, a manera de no retornar, más bien estamos generando constantemente en las clases que realizamos en el cotidiano, pues estas reflexiones. Y son las primeras generaciones a partir de 2018 a la fecha que han sabido, que se han enterado, por lo menos, ¿verdad? La mayoría, que en su país, en este caso en Colombia, hay más de 2 lenguas, porque ellos pensaban que solo existía el español y el inglés. Hoy en día, nada más por decir un dato, saben que hay 70 lenguas en Colombia, no todas documentadas, incluso los pueblos de Colombia reconocen que hay más, porque hay algunas sin documentar, eh, y que hay más de 80 pueblos en Colombia. Entonces ya esta primera parte de sensibilización, al parecer, le estamos cumpliendo. La segunda parte de generar proyectos de investigación con los que los estudiantes se gradúen, también parece que la estamos cumpliendo. Ya la última tesis la trabajó la profesora Mariela con un estudiante, un poco cuestionando esas miradas y representaciones de ideología lingüística sobre el inglés en algunas comunidades indígenas. Y así, ¿verdad? Poco a poco, el semillero que está vivo y activo, y bueno, poco a poco hemos ido adelantando la Feria de las Lenguas, la celebración de las lenguas nativas de Colombia y la lengua materna, que la celebramos cada año. Incluimos y traemos siempre invitados que no solamente son investigadores, sino gente de las comunidades, autoridades de las comunidades, donde estamos generando estos intercambios. En una universidad convencional, ¿no? Porque esta es una universidad convencional. Además que hay otros tipos de universidades también aquí en Colombia, una nada más, la Universidad Intercultural
Autónoma Indígena Intercultural, que está en el Cauca, la Universidad MISAC y la UNAL, que también trabaja estas temáticas, la Universidad Nacional de Colombia, Amazonía, y la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cali, que son las universidades que están adelantando estas investigaciones, la Universidad del Atlántico también, ¿no? Y bueno, eh, hay parte de la bibliografía. Y pues ya, quise ser breve para que haya más intercambio y más dudas que exposición así, ¿verdad? Entonces, pues gracias, Kim y Pai, y voy a dejar de compartir para que pasemos ahora al intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la doctora y bueno, pues más bien invitamos a los compañeros, a las compañeras que si gustan tener alguna inquietud, por favor, es el momento para que podamos preguntar, intercambiar ideas, dialogar, ¿verdad? Entonces, pues dejamos abierto el espacio o si no pueden, por alguna razón no pueden ustedes aprender su micro, pueden escribir ahí en el chat. Me parece que ha sido de todos los eventos que hemos tenido, me parece que ha sido una propuesta muy interesante sobre todo a analizar el tema de las lenguas, ¿verdad? Visto desde otro escenario, desde otra perspectiva, nos da una idea mucho más completa en torno a las relaciones, no solamente lingüísticas y de entendimiento, sino de poder. Y me parece que es ahí donde justamente valdría la pena, bueno, pues retomar situaciones, ¿verdad? Araceli tiene la doctora Araceli tiene levantada la mano. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Yo primero que nada quiero agradecer. Creo que es una perspectiva muy interesante, como se plantea también en el texto que nos ha compartido sobre la crítica del lenguaje y cómo este lenguaje también mantiene jerarquías de poder y legitima un orden desigual. Entonces, al mismo tiempo, esta crítica que es como, a mí me ha encantado leerla porque es justamente la capacidad transformadora desde el aula para desactivar esas jerarquías, para la toma de conciencia, pero también para la justicia cognitiva y lingüística, como todas las justicias y como esta manera también de reivindicar a los diversos, a las diversidades, me parece como una oportunidad extraordinaria en donde se puede ver también el papel importante o la mirada importante del trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, este, mm, multidisciplinario. Entonces, bueno, yo creo que más, bueno, me quedan muchas preguntas, pero me parece como una de las cuestiones necesarias, uno de las perspectivas importantes o muy importantes que contribuye también a repensar colectivamente, interdisciplinariamente, estos cuestionamientos, a lograr esa capacidad transformadora desde el aula. Entonces, alguna pregunta que yo logré ver en el texto que nos ha compartido la doctora Ishkra es cómo estos discursos son, promueven o reproducen, que digo, lo estamos llevando al aula, pero yo creo que no solamente son una oportunidad para repensarlo desde el aula, sino para pensar colectivamente, para pensar juntos, tanto los investigadores, los docentes, y pensar con otros, junto con otros temas que tienen que ver con el racismo, con el clasismo, con con múltiples diferencias y jerarquías, incluso quizá la pregunta podría ser cómo esta interseccionalidad también, o esta mirada de la interseccionalidad también nos ayuda a incorporar esta glotopolítica como una herramienta, como un instrumento para generar esos cambios y esas transformaciones a partir de la reflexión
de las desigualdades, del conjunto de desigualdades que operan y que son invisibles y que se naturalizan, y son invisibles justo porque se naturalizan en las interacciones y se legitiman en la palabra. No sé si ya con tantas cosas que dije, a lo mejor ya no dejé clara la pregunta, pero es quizá cómo esta glotopolítica y puede tener también, si esta política quizá tiene también un enfoque de interseccional en esta transformación, en este papel o como herramienta de transformación. Muchísimas gracias, muchas felicidades a nuestra ponente abandono el micrófono. Sí, muchas Sí, gracias, doctora Araceli. Por favor, adelante, doctora, si es tan amable. sí, bueno, ay, no me digan doctora, yo apenas voy a comenzar el segundo año del doctorado, también como ustedes, estoy en la misma, díganme Iskra. Creo yo que la glotopolítica está interesada en el sentido en que, como la interseccionalidad nos permite ver las capas, ¿no? Nos permite ver por capas. Por ejemplo, los feminismos nos permite ver por capas, este, mm, eh, mm, las negritudes nos permite ver por capas. Entonces, yo creo que la glotopolítica estaría interesada en escenas que tienen que ver con cuestiones de lenguaje, ¿no? Cuestiones de lenguaje que pareciera que también están ahí subyacentes y en capas, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, ¿no? Si es que se relaciona o si puede analizar algo con la interseccionalidad. Podría analizar los diferentes discursos de los feminismos para ver el tema de la interseccionalidad ahí. Entonces, el feminismo radical, el feminismo negro, el feminismo blanco, el feminismo indígena, el feminismo, entonces estos diferentes feminismos los podría analizar, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, la interculturalidad sí parte también de la interseccionalidad. Y la interculturalidad es un concepto que abordamos en la glotopolítica, tanto en su modo funcional, ¿no? La funcionalidad de la interculturalidad, como en una interculturalidad más crítica que cuestione el statu quo. Entonces, por ahí también yo creo que se puede meter la glotopolítica. Es muy importante lo que preguntas, porque a la glotopolítica le interesan las escenas que son públicas, no porque las no públicas no sean importantes. Las públicas por una razón, porque las públicas nos están mostrando algo que está oculto, lo que subyace, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una página de glotopolítica en la que hay varios videos que han ido seleccionando todos estos estudiosos de la glotopolítica. Y entonces ustedes, por ejemplo, ven una entrevista que le hacen a Evo, expresidente de Bolivia, o el discurso que da, por ejemplo, un discurso que da Bolsonaro, nombrando ciertas palabras, o que da, entonces pareciera que son escenas en el ámbito público lo que le interesa. Entonces, esa salvedad quería hacer también un poco con respecto a eso, pero yo creo que sí, Araceli, en algún punto puede cruzarse la glotopolítica y analizar diferentes discursos de la interseccionalidad en diferentes momentos, en diferentes espacios, como los del feminismo, por nombrar algunos, ¿no? Sí. Bueno, por ahí hay unas preguntas en el chat que me gustaría leerlas. Ajá, sí, sí. Miriam Hernández pregunta, ¿en Colombia existen comités de planificación lingüística comunitarias? Si lo hubiera, ¿cómo colaboran con las escuelas? Ujú. Bueno, el caso colombiano no es muy difícil no es muy diferente, perdón, a otros países. Lo que pasa en Colombia es que hay una planificación estatal. En esta planificación estatal se trabaja con los diferentes modelos de educación en Colombia. En Colombia hay modelo de educación intercultural bilingüe que se imparte principalmente a zonas rurales, a zonas campesinas. Para que estas políticas bajen a estos territorios, tiene que haber necesariamente planificación donde participen las comunidades. Pero el problema es que esas comunidades solamente están participando dentro de estos espacios, dentro de estos contextos. A las universidades no han llegado, pero sí, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tiene adelantados varios procesos que sí van de la mano de las comunidades. ¿Por qué? Porque ya ha contratado a hablantes de las comunidades, a los que incluso no les han pedido el título, porque ya saben, universidad convencional
pide títulos, pide grados, si no, no los puede contratar. Pero la Universidad de Antioquia ha dado una lucha fuerte. Ojalá que estos comités de planificación lingüística sean un proceso al que podamos ir. En este gobierno, la propuesta o un eje misional de este gobierno es que la educación sea intercultural. Ojalá que en las universidades podamos adelantar procesos y trabajar de la mano de las eh, comunidades, pero eso lo veo difícil todavía. ¿Ah? En las comunidades sí pasa. Por ejemplo, la comunidad Wayuu está bien organizada y tiene planificación comunitaria. Las comunidades del Cauca tienen planificación comunitaria. Las comunidades de Pasto Nariño tienen planificación comunitaria lingüística. Pero ahí van todavía. Luego en las universidades convencionales no ha llegado. Bueno, muy bien, muchas gracias por su respuesta. Víctor Hugo dice, felicita y agradece la ponencia. Él comenta que en su caso no conocía la categoría de glotopolítica. Soy sincero, yo tampoco. Dice, por tanto, preguntaría de dónde nace esta categoría, cuáles serían las raíces epistemológicas o en qué posturas teóricas se sustenta. Bueno, creo que ya ha comentado algo de eso, ¿no? Y una cuestión personal, él tiene curiosidad por saber el origen de su nombre, Iskra. Ah, bueno. Sí, bueno, la glotopolítica, ya lo dijimos, es una perspectiva, es un enfoque. No llega a ser disciplina, no llega a ser todavía un modelo. Los métodos quizás los estamos todavía, ¿no? Como la interculturalidad pensando, pero lo que sí comenté en la conferencia es que su base tiene que ver con la sociolingüística y tiene que ver con la sociología del lenguaje y se empiezan a interesar por esta palabra glotopolítica en Francia, primero. ¿En qué contexto francés? En el contexto de la posguerra. En el contexto de las posguerras donde hay un reacomodo geopolítico y entonces los países empiezan a imponer su lengua. Y entonces nace, ¿no? La Alianza Francesa, el Colombo americano, el British Council, y todos estos organismos, asociaciones y demás de los hablantes de esos países que se posicionaron como países hegemónicos, primeras potencias mundiales y demás. En ese momento hay un grupo en la escuela francesa que se empieza a interesar por este reacomodo geopolítico. Y entonces nace esta categoría, la glotopolítica, y después una investigadora que se llama Elvira Narvaja de Arnú, que es de Argentina, trae la categoría América Latina y comienza a hacer un grupo de estudio fuerte en Argentina. Y ahí entonces ya se empiezan a detonar un montón de investigaciones que abordan esta categoría. Dentro de los glotopolíticos hay una fuerte discusión entre cuál realmente es la diferencia con la sociolingüística. Y lo que yo comentaba un poco, esta no llega a ser sociolingüística, no llega a ser una disciplina, llega a ser un grupo, un enfoque, y también detrás hay un movimiento intelectual fuerte que promueve ¿qué? Que promueve la agrupación, el bloque de países que fortalezcan, así como la Unión Europea, la parte de América Latina. Entonces, se sueña, por ejemplo, en un bloque latinoamericanista que promueva las lenguas nativas de los países de América Latina, principalmente, y que promueva además la enseñanza de una lengua extranjera que no necesariamente sea el inglés, por ejemplo, que sea el portugués. Por así someramente contando, que también creo yo que es un movimiento de intelectuales, ¿no? Me parece. Latinoamericanistas un poco, yo diría por ahí. De ahí. Y pues brevemente mi nombre es ruso, mi nombre significa iskra, la chispa, y es un periodo, mi papá lo sacó porque mi papá es comunista, este, de un periódico que editó Lenin en la Revolución Rusa que se llamaba Iskra, la chispa, que iba a encender la revolución. No es mexicano, mucha gente piensa que es mexicano y yo los decepciono cuando les digo que es ruso, pero bueno, es. Bueno, hay muchísimas preguntas y esto ha despertado el interés. Preguntan por ahí, por ejemplo, desde la perspectiva de la glotopolítica, ¿cómo introducir una lengua diferente al español e inglés en educación básica? Doctor, A ver, también hay una mano levantada, maestro Perdón, Rogelio. es que no estoy viendo. ¿Le parece bien si contesta esta pregunta? Y ahorita vamos con la mano levantada, por favor. ajá, dice, ¿cómo introducir una lengua diferente al español e inglés en educación básica?
Yo creo, a ver, yo creo que los cambios que se han adelantado en la universidad donde yo trabajo tienen que ver con que se promueven reformas curriculares. Y aquí quiero dar una opinión personal. Yo creo que todos podemos seguir hablando de la diversidad lingüística y étnica en nuestros países, pero mientras esto no se ponga en el papel, y estoy hablando de currículos, vamos a seguir hablando al aire. Ujú. Entonces, yo creo que en las escuelas de todos los niveles, básico, medio y superior, se pueden promover reformas curriculares y no es fácil, ¿no? Lo digo porque aquí no fue fácil generar una reforma curricular. Fue fácil en cuanto se pusieron de acuerdo los profesores. Fue fácil en cuanto todos se pusieron a pensar un pensum nuevo y diferente desde la interculturalidad, y les digo que era una mirada europea, ¿no? En un principio. Entonces, ¿cómo se puede introducir? Promoviendo una reforma curricular. ¿Cómo se puede introducir? ¿Cómo se llama? Argumentando porque es importante generar sensibilización sobre diversidad lingüística y étnica en el contexto en el que estén, porque la interculturalidad tiene que ser para todo tipo de contextos, para todo tipo de contextos, para todo tipo de universidades, no solamente las convencionales. Eso creería yo, que haya organización profesoral para generar reformas curriculares. Luego, si quieren, leo rápidamente la otra que ya vi por acá. Existen antecedentes o propuestas desde currículos críticos e interculturales desde la escuela. O sea, para el caso colombiano, o más bien si esta perspectiva ha generado estos cambios. Pues que nosotros sepamos, en Buenos Aires, por ejemplo, también se han adelantado algunos cambios curriculares desde esta mirada glotopolítica, por lo que les digo, porque una de las principales investigadoras que trajo este enfoque a América Latina, pues está en Argentina y ha promovido ahí fuertemente estos cambios curriculares hacia una mirada crítica, y ya obviamente ya la bibliografía ya aparece con este enfoque, ¿no? Principalmente. Eh, y bueno, ahí hay otros intercambios, o sea, para hablar del caso argentino, hay otros cambios curriculares que no necesariamente se han hecho desde la glotopolítica, pero que cada vez más por los grupos de investigación se van articulando. Para el caso colombiano, esto aquí en la UTP, en la Tecnológica de Pereira, la profesora Mirella ha trabajado fuertemente para que se promuevan los cambios curriculares y se promuevan los cambios en las referencias bibliográficas para incluir esta perspectiva glotopolítica. Y para el caso de la UIS, ajá. Luego, en básica, escolar, primaria y secundaria, no se han adelantado transformaciones. Esto ha sucedido más en la universidad, dado que los profesores que abordamos esta perspectiva, pues somos universitarios la mayoría. Pero qué bueno que lo preguntas, porque mira que hemos pensado y nos hemos enfocado solo en la universidad, pero no hemos pensado todavía el preescolar, la básica, primaria, secundaria y me parece que es muy Muy, importante. muy bien, vamos con la última pregunta por el tiempo. Yo creo que van a quedar muchas preguntas en el tintero. Una disculpa, quizás de manera personal puedas ahí contestar con un mensajito, Ah, pero sí, yo voy. tiene levantada la mano Rogelio. Por favor, Rogelio, con tu pregunta estaríamos cerrando, no antes, sin darle la palabra al doctor Gervasio y al doctor Antonio, por favor. Entonces, Rogelio, por favor, si eres tan amable. La Socamate Miek, ni Yorpaki Miek, Tishini Yuatzintli, no toca Rogelio Hernández Rojas, Piali, Chicabateca. Bueno, lo saludé en idioma náhuatl, la lengua náhuatl, que yo lo hablo, y gracias por la invitación, Iskra, y bueno, muy buena ponencia. Más que preguntar, yo agradezco esta temática glotopolítica. Hace 2 años recibí un curso, sí, de glotopolítica, me gustó mucho. Ahí, ya me acuerdo con Daniel, sí, recibí un curso y me Ah, sí, sí. gustó, sí. Y bueno, yo soy de aquí de México, del estado de Veracruz, de lugar nahuablante, de las Sierra Altas Montañas. Y bueno, gracias a esta cuestión, yo soy docente de una escuela particular, y bueno, quiero compartir así en resumen que estoy dando la lengua náhuatl. Estamos haciendo algo, y sobre todo ahorita me invitaron también, aparte de la escuela particular, en la Universidad Veracruzana Intercultural, ahorita que tocaba el tema, estamos con la cuestión de lenguas, ¿sí? Y estamos viendo toda esta parte de lo que viene siendo como la parte no glotopolítica, pero sí llamada sociolingüística y sociología del lenguaje. Entonces, como ellos son nahuablantes,
pues les hablo en náhuatl y les hablo también español en las dos lenguas, en los dos idiomas, y entonces nos vamos entendiendo. Entonces ahí estoy compartiendo la lengua materna, la lengua originaria, y ahorita hubo una reunión que tuvieron ahí los del INALI, ¿sí? Para estandarizar, bueno, ese es el propósito, estandarizar la lengua náhuatl para que, pues no digamos que este náhuatl no lo entiendo, sino que queremos llegar a un algo concreto por la escritura y entender las otras variantes. Es lo que puedo compartir, les agradezco y pues bueno, mucho gusto a todas, a todes y bueno, un gusto para saludarlos en esta noche donde se encuentre y quiero seguir escuchando esta parte porque me gusta, me interesa. Yo más que hablo del náhuatl, que doy clases de náhuatl, quiero seguir enriqueciendo mi lengua materna. Muchas gracias, Tlazocamati Miel. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Para ir cerrando nuestra conversación de hoy, le cedemos la palabra al doctor Gervasio y al doctor Antonio. Por favor, adelante. Ok, muchas gracias, doctor Saúl. Pues nuevamente el agradecimiento a la maestra Iskra. Creo que, como hemos comentado aquí, ha puesto también un punto muy importante sobre el escenario del tratamiento lingüístico, ¿no? Y me viene a la mente muchas cuestiones ahorita que decía, por ejemplo, el significado de su nombre, ¿no? Pues tiene que ver justamente con esta cuestión de la glotopolítica, porque remite a una cuestión histórica, a una cuestión del lugar de espacio, pero con una perspectiva justamente de política y de poder, ¿no? Como se menciona desde ahí. Y esta cuestión del abordaje de todos estos elementos, pues hay una perspectiva, ¿no? Y me parece que ha ido ganando terreno esta cuestión del como enfoque, ¿no? En el tratamiento, ya no solamente o meramente en el tratamiento lingüístico, sino que toda esta perspectiva educativa, por ejemplo, ¿no? En ese sentido y cómo se abraza de estos otros elementos interdisciplinarios, ¿no? Entonces, y eso me recuerda también estos elementos, por ejemplo, en Bogotá hay como estos elementos como la casa Kyusmui, ¿no? De los de Bosa. Todos esos elementos que tienen que ver justamente con toda esta cuestión de visión política, de poder, pero también relacionado justamente a lo que ha puesto sobre el escenario la maestra, ¿no? Iskra. Y cómo poco a poco a mí me sorprendió cuando tuve la oportunidad de visitarlo, estas construcciones o estas visiones desde las malocas, ¿no? Como han recriado estos, ¿no? Que hay en las inmediaciones de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tiene que ver justamente con toda esta relación que se ha comentado, ¿no? Y me parece muy, muy importante en esta visión, que nos pone sobre el escenario, sobre el contexto, esta perspectiva justamente, ¿no? Del cómo abordar desde otra mirada o desde otras miradas esta cuestión del tratamiento lingüístico en sus diferentes dimensiones, manifestaciones también, ¿no? Como se ha dicho también desde esta cuestión de las actitudes o de las ideologías lingüísticas, ¿no? Y cómo esto van convergiendo justamente en el terreno de la enseñanza, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ese sería mi comentario. No sé, doctor Carrillo. Y bueno, yo también me uno a la felicitación. Nos da mucho gusto, pues, este enfoque, esta perspectiva. Y ahorita que hablaba del significado de su nombre de Iskra, yo también tengo mi hijo que se llama Sadrop, ¿no? Con esta misma perspectiva, ¿no? Digo, sobre todo porque hay mucho que aprender también en estos pueblos y yo estimo mucho el enfoque de los rusos en cuestiones lingüísticas. Después espero que haya la oportunidad de compartir estos enfoques de ellos también. Bien, yo quisiera, pues, repito, reiterar un poco este enfoque que acaba bien de comentar el doctor Gervasio en cuanto a tener otra mirada de la enseñanza y de la enseñanza de las lenguas, ¿no? Y creo que es importante porque generalmente esto ha estado más en manos de los lingüistas, pero han descuidado muchas veces este enfoque, ¿no? Esta perspectiva que creo que es necesario y obligado revisarlo, ¿no? Pues me felicitaciones por la invitación que han hecho
a esta maestra y por el entusiasmo que ella le pone a esta perspectiva, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Doctor Gervasio, no sé si tenga de casualidad por ahí la Sí, constancia. doctor Saúl. Sí, ¿Perdón? Sí, por favor. sí. ¿Me dicen si se ve mi pantalla, por favor? No se ve todavía. Ahí está. Por favor, doctor Gervasio. Gracias, doctor Saúl. Pues nuevamente el agradecimiento a la maestra Iskra y como decimos, ¿no? Este espacio de construcción, de compartencia desde las diferentes instituciones, sobre todo del del posgrado en pedagogía, de la línea de investigación de didácticas de la lengua y justamente de ahí se deriva este seminario especializado, pues por su acompañamiento y por poner nuevamente esta cuestión que decíamos en perspectiva, este enfoque que han estado trabajando y que para nosotros es muy importante, ¿no? Esta perspectiva, esta nueva visión y justamente aterrizado en esta cuestión del ámbito de la enseñanza, ¿no? Por un lado. Entonces, lo agradecemos infinitamente nuevamente por haber impartido la ponencia titulada La glotopolítica y su aplicación en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial, en el marco del Seminario Didáctica de la Lengua el día de hoy, 27 de noviembre del 2023, y lo firma el coordinador del posgrado en Pedagogía, el doctor Carlos Antonio Aguilar Herrera. Entonces, nuevamente el agradecimiento, maestra, y esperamos contar con usted en los subsecuentes también días de este seminario, ¿no? En los diferentes espacios que tenemos ahí también desde la red, donde estamos constituidos y en ese sentido seguir, ¿no? Desarrollando esta compartencia y seguir justamente compartiendo ideas, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y ojalá, maestra Ixtra, que nos pueda seguir acompañando en las siguientes sesiones y también invitarla a que se incorpore a la red que estamos construyendo. Por favor, doctora Lucy, ¿puede poner usted la cortinilla? Gracias. Y muy agradecido a todos y todas. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, posgrado en Pedagogía, Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, Universidad Rosario Castellanos y la Red de Investigación en Lenguas y Lenguajes en Educación Plurilingüe y Comunitaria presentan segunda temporada, Seminario Didáctica de la Lengua. La lengua, ventana al mundo en comunidad y con la vida. Que tengan una bonita noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Buenas Hasta noches a luego. todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.